Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el señor Carlos González. Él es homeópata, ¿no? Mira que realmente sigue haciendo ese trabajo desde hace muchísimo tiempo y esto va a continuar, ¿no? Así que la próxima semana se viene junto a él un curso que se llama los cursos de biodescodificación, donde se va a hablar de lo que son las emociones y la enfermedad. ¿Cómo ha estado, don Carlos? Buen día. Buen día, gracias Lidia, como siempre, por darnos la oportunidad de estar aquí. A ver, háblenos de qué va a tratar este tema. Parece tan interesante, ¿no? Cuando hablamos tanto de las emociones como también de la enfermedad. Claro, el punto es que somos seres emocionales, no hay donde perderse con eso, ¿no? Y todo lo transmitimos por medio de las emociones, ¿no? Y no solamente somos emociones, también somos pensamientos, también somos más, ¿no? Muy aparte del cuerpo físico que aparentamos ser, ¿no? Y que es lo que... Digamos que la medicina actual de lo cual se encarga, ¿no? Porque siempre la medicina trabaja la parte de física, pero ¿cómo se conecta tu cuerpo a ti, ¿no? Es decir, tu cuerpo eres tú y es la expresión de un ser. Y un ser es muchas cosas. Un ser es un alma que siente, es un alma que piensa, es un alma que tiene emociones, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a entender que nuestro cuerpo y nosotros somos una sola cosa, no podemos separarlos. Entonces, si no podemos separarlos, tampoco podemos curar solo el cuerpo físico sin atender a lo demás. Porque no solamente está íntimamente relacionado, sino que es que los problemas del cuerpo físico aparecen justamente ahí, en lo no físico. ¿Cómo es posible esto, no? La cuestión es cómo es posible, qué conexión existe. Y la cosa funciona de la siguiente forma, ¿no? Que cuando empezamos a entender la biología de lo que somos, es cuando empezamos a comprender la enfermedad. Porque la enfermedad desde la medicina convencional no se comprende. Si a ti de repente te sale un cáncer, la medicina, los médicos nunca te van a decir exactamente qué pasa, por qué el cáncer aparece, ¿no? Te van a decir, bueno, sí, aparece por aquí, por allá, y hay este problema, pero no te van a decir el por qué. Si yo de repente tengo una diabetes, tampoco te van a decir el por qué, te van a decir la causa física, ¿no? Ya sabemos que el páncreas, que no produce insulina, o que hay insulina, digamos, resistencia a la insulina, pero ¿por qué hay resistencia a la insulina? ¿Por qué mi páncreas deja de producir insulina? Eso es lo que no se preguntan ni los médicos ni los pacientes, ¿no? Sí, y eso hay que preguntárselo, porque si no te lo preguntas, no vas a saber la verdadera causa de tu problema. Porque la enfermedad es la consecuencia, no es el problema. Es la consecuencia de algo que se está produciendo a otro nivel, en otro ámbito. Y ahí entras tú, entra uno con sus emociones. Pensemos que las emociones son vibración, ¿verdad? O sea, cuando uno siente ira o frustración o vive en el estrés permanente porque no está feliz en lo que hace o no está feliz con lo que siente, se produce digamos un conflicto a nivel personal, y ese conflicto se hace generar una emoción. La emoción es consecuencia siempre de un conflicto que no estás resolviendo o manejando. Eso es algo que incluso tiene coherencia, ¿no? Y esa emoción es vibración. No es lo mismo si vibramos en el miedo, así vibramos en la compasión, o en la aceptación, o en el perdón. Son diferentes estados vibratorios del ser, que somos seres bioenergéticos, y eso no lo podemos tampoco olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vibramos bajo, ¿no? La frecuencia vibratoria, y eso está medido, ¿no? Está medido, se sabe, o sea, científicamente, la culpa, por ejemplo, vibra en 30 hercios, la vergüenza vibra en 20 hercios, y la aceptación puede llegar a vibrar en 500 hercios. O sea, realmente las emociones que nos hacen sentir mal son emociones que nos hacen vibrar bajo. Y si mi ser bioenergético vibra bajo, mi cuerpo físico se desordena y aparecen las enfermedades. Y para eso es necesario hacer una biodescodificación. Claro, si tú quieres curar tu enfermedad, tienes que ir siempre a la causa, y la causa está en ti. Entonces, ¿pero qué hacemos? Si usted decía un inicio, si muy bien vamos al hospital porque tenemos algún mal,
y bueno, nos curan ese rato, nos calman el dolor y termina ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos más para buscar tal vez una solución a ello? Claro. Una cosa es quitar el síntoma. Nosotros tenemos una enfermedad y lo que hace la medicina es suprimir el síntoma, ¿no? Toda la medicina está enfocada a suprimir tu síntoma, pero eso no es curar. Curar es otra cosa. Curar es transformar tu cuerpo o tu ser para que la enfermedad desaparezca, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, cuando nosotros muchas veces con las enfermedades crónicas, vamos al médico y el médico nos va a decir, mira, no hay cura. Y te vamos a tratar con esto que va a alargar, digamos, el periodo de curación o de enfermedad, porque no te dan curación. Te dicen la mayoría de las enfermedades crónicas para la medicina convencional no tienen cura. Pero, ¿qué pasa cuando la persona se cura? O sea, desde esta medicina, desde esta visión integrativa de la medicina y de la salud, cuando tú vas a la causa, las consecuencias se suprimen. Y la consecuencia es tu enfermedad. Entonces, sí, efectivamente no hay cura desde la visión de la medicina convencional. ¿Por qué? Porque la medicina convencional está curando el cuerpo físico, pero se está olvidando de lo más importante, que eres tú. Entonces, cuando tú miras al interior del ser y empiezas a buscar soluciones, tu cuerpo es capaz de reparar y restaurar el orden que ha sido alterado, pero que ha sido alterado porque desde tu ser interior hay un conflicto que no has resuelto. Está en el inconsciente y por eso no somos conscientes de que está ocurriendo. Pero pensemos que el inconsciente es quien gobierna nuestro cuerpo, quien maneja el equilibrio hídrico, el equilibrio hormonal, quien maneja todo lo que está pasando en nuestro cuerpo día y noche, porque no es que durante la noche nuestro cuerpo desaparezca. Entonces ahí está el inconsciente, y el inconsciente, que maneja 14 millones de informaciones al segundo, maneja todo nuestro ser y maneja todo nuestro cuerpo. Entonces, si queremos curar una enfermedad, tenemos que ir al inconsciente, sí o sí. Pero esto lleva tiempo. ¿O no? ¿O no, Lidia? Porque mira, depende. Desde luego llega un trabajo interior. Y eso sí, que es algo que... Pero eso es bueno, porque tomas la responsabilidad de tu enfermedad. Y de eso se trata. Si tú vas al médico y dejas al médico la responsabilidad de tu enfermedad, cúreme con sus remedios o con sus fármacos, o al final lo que estás haciendo es olvidarte de que la curación tiene que ser desde adentro. Tienes que tomar tú la responsabilidad. Tu cuerpo tiene todas las herramientas para poder curar lo que sea. O sea, tengamos en cuenta de que existe en nuestro sistema, que es perfecto, por cierto, un mecanismo de autorreparación continuo. O sea, el cuerpo está continuamente autorreparando y es fruto de la evolución de miles y miles y miles y miles de años, ¿no? De siglos, de millones. Entonces, ¿qué no sabe manejar tu cuerpo? El cuerpo siempre está... Nosotros tenemos digamos, día a día, tenemos contacto con virus, bacterias, parásitos, hongos, con cosas de afuera, y también día a día nuestro cuerpo está manejando eso para nuestro mayor bien. Entonces, existe un sistema de reparación. Y tu cuerpo, por ejemplo, vamos a poner una enfermedad como la diabetes, que es tan extendida, ¿no? A nivel mundial, sí. Es una de las enfermedades más importantes. Pues si tu cuerpo de repente deja de producir insulina, o tus células se hacen resistentes a la insulina por cualquier motivo, nosotros tenemos que recordar o pensar o confiar en que tu cuerpo, en cuanto tú resuelvas el problema que está produciendo eso, va a volver a producir insulina, porque tu cuerpo sabe producir insulina. Tu páncreas sabe, no se ha olvidado. ¿Cómo se va a olvidar? Entonces, la clave es, para tú poder curar, la clave es irte al switch en el cual tu cuerpo ha producido un cambio. El cuerpo, tengamos en cuenta que no es capaz de producir un cambio por sí solo. Tiene que haber una orden. Entonces todo es mental. Ahí está toda la parte. Y cuando digo mental no me refiero al cerebro. Me refiero a nuestro cuerpo mental, que está en todo nuestro sistema, está en cada célula de nosotros, ¿no? ¿Eso también tiene que ver mucho con la alimentación?
La alimentación es un factor muy importante en el día de hoy, pero no es la causa principal de las enfermedades. La alimentación es algo que tenemos que revisar muy profundamente y tenemos que tomarnos muy en serio, porque hemos llegado a un punto donde nos estamos alimentando mal en general. ¿Por qué nos alimentamos mal? Porque lo que se nos ofrece no es de buena calidad. Nosotros, para comprar una verdura ecológica, tenemos que ir a un punto determinado. En Bolivia, en Cochabamba, por suerte hay gran cantidad de puntos, pero tienes que buscarlos. No está a la oferta normalmente. Cuando uno va a un supermercado, compra frutas o verduras, por ejemplo, que están plagadas de pesticidas, de herbicidas, porque así es el trato que se le da al agro, ¿no? Sí. Si queremos comprar pollo, pues va a ser pollo de granja. ¿Saben el manejo que se le da al pollo de granja? Eso podemos hablar un día completo para que la gente sepa qué es lo que se está comiendo cuando te comes un pollo. Entonces, está en el agua, está en el entorno, está en el ambiente, hay muchos metales pesados, están en los fármacos, cuidado con los fármacos también. En fin, hay muchos factores que están haciendo que nuestro cuerpo esté bien intoxicado, bien cargada de toxinas. Entonces, hoy día, primero, el buscar la comida sana, donde haya una combinación equilibrada, ¿no? No podemos comer, por ejemplo, la carne con carbohidratos, y eso es algo bien cochabambino, ¿no? Muy tradicional, muy rico, por otro lado. Adoro la comida cochabambina, pero no siempre las combinaciones son buenas, ¿no? Y se toma demasiado carbohidrato, ¿no? Muy poquita fruta y verdura, y las combinaciones de, como les digo, por ejemplo, de carne con carbohidratos no te permiten hacer una buena digestión y una buena asimilación de lo que estás comiendo. Entonces, la comida intoxica a tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo está intoxicado? Pues que funciona peor. Entonces, es un factor predisponente para muchas enfermedades. Para la diabetes, por ejemplo, es una de ellas. ¿Qué pasa cuando tomamos gaseosa? ¿No? Esto también es muy boliviano, ¿no? La gaseosa. Sí. Y no nos damos cuenta, pero la gaseosa es azúcar, punto. Y el azúcar no es bueno. No es bueno en ninguna de sus formas porque primero es adictiva y segundo intoxica tu cuerpo. O sea, hay mucha presión sobre el tema de la alimentación. Pero, insisto, siempre va a depender de ti, de cómo está tu sistema, de cómo tu cuerpo y tu ser, en qué grado de armonía se encuentra. Y eso depende de las emociones, de los conflictos que tengas, de cómo te tomas la vida, de tu percepción de la vida. Si tú vives frustrado, vas a enfermarte. Es sencillo, pero si vives en paz, aceptando con amor todo lo que vives, pues vas a estar sano. Es así de simple. ¿Este curso usted la va a dar? Sí. ¿Cuándo va a ser, don Carlos? Lo vamos a hacer los martes y los viernes. Va a ser online y va a ser 10 sesiones a las 3 de la tarde, hora boliviana. De manera virtual. Virtual va a ser. ¿Cómo le está yendo en esos cursos de virtual? ¿Sigue funcionando hoy en día? Sí, pues cada vez más, evidentemente, y aparte de eso amplías mucho el público, ¿no? Porque claro, no te limitas a... También hacemos cursos presenciales aquí en Cochabamba. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ciclo. Vamos a iniciar un ciclo presencial aquí en Cochabamba, donde vamos a hablar pero vamos a ir por enfermedades concretas, ¿no? Por ejemplo, los problemas más importantes de la sociedad, ¿no? Es decir, la ansiedad, la diabetes, la hipertensión, todas aquellas enfermedades que están ahí por algo, ¿no? Y que tenemos que mirarlas para poder crecer con ellas. El objetivo de la biodescodificación es que la enfermedad sea nuestra aliada, que no sea un problema contra el que hay que luchar. No, porque así lo plantea la medicina, ¿no? Sino, ¿qué tengo que aprender de mi enfermedad para poder crecer, para poder cambiar algo en mí, transformarme, porque la curación siempre es una transformación, y ser mejor persona gracias a mi enfermedad? En ese momento mi enfermedad deja de tener sentido. ¿Te das cuenta?
Va a ser muy bueno, ¿no? Yo creo que todas las personas que quieran pueden inscribirse al curso porque va a ser de forma online, entonces donde esté usted se puede conectar. ¿Cómo se comunica la gente con usted? Los teléfonos, tal vez para poderles dar a ellos. Claro, podemos dejar mi WhatsApp, que es lo que más, por lo que más me comunico yo por lo menos, que es el 591, bueno, desde fuera de Bolivia, y el 737-59-327. Ese es el teléfono de la escuela, ¿no? Porque es una escuela de bienestar que tenemos hace años y esto es parte de del programa de esa escuela de bienestar. ¿Y hay gente que se inscribe porque participa de los cursos? Cada vez más, muchos, sí. Es algo que la gente ya está queriendo otras cosas. Sí, se ha dado cuenta de la necesidad de... Sobre todo con la pandemia, sí, ¿no? Claro, después de la pandemia ha habido un verdadero boom de este tipo de visión sobre la salud, que está más conectada al bienestar, a la búsqueda de tu bienestar integral, ¿no? Es decir, que no solo sea... La salud no es la curación de la enfermedad o estar libre de enfermedades, sino es también sentirte bien, es levantarte por la mañana y estar en paz con tu corazón y con tu salud, por supuesto, ¿no? Cuán importante es ello, ¿no? Claro, es que si no estás en paz contigo mismo, tu cuerpo no va a estar bien nunca. Es lógico, ¿no? Eso es verdad. ¿Cuándo va a iniciar el curso? ¿La próxima semana? ¿Qué día? El martes. El martes. Sí. El martes. Y bueno, serán después varias sesiones, ¿no? Son 10 sesiones. Son 10, martes y viernes, como he dicho. Y bueno, en ese siempre estamos con cursos. Hay otro curso de homeopatía. En fin, una de las labores que tenemos en la escuela es ayudar a que la gente aprenda a vivir de otra manera, más sana, ¿no? Si es que estás preparado y si quieres hacerlo, ¿no? Porque hay quien no lo quiere y es perfectamente... Claro. Depende, ¿no? Es perfectamente respetable y no. La gente generalmente nos busca. Qué bueno. Y con eso es lo que ustedes han crecido, ¿no? Porque hay más personas que ya han visto tal vez del otro lado y que es mucho mejor, ¿no? Claro. En la búsqueda del bienestar de uno, ¿no? Porque eso en realidad es un trabajo personal que todos tenemos que hacer, ¿no? Y en ese crecimiento que nosotros estamos haciendo, siempre buscamos la forma de compartirlo, ¿no? De cada pasito que das hacia adelante, pues te das cuenta de que si no lo compartes no tiene sentido, ¿no? Qué bueno, así que le invitamos a ser parte de este curso de biodescodificación que se va a hablar acerca de las emociones y también las enfermedades. La va a dar Carlos González, ¿no? Sí, soy yo. Así que bastante experto en el tema. Es lo que llevo haciendo 15 años atrás y realmente lo disfruto y me gusta hacerlo. Y aparte también ejemplo, ¿no? Con lo que habla. Hombre, tenemos que ser ejemplos. Si no predicas con el ejemplo, entonces tratamos siempre de cuidarnos, a pesar de que evidentemente tenemos mucho que mejorar todavía, y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Porque cada uno tiene sus cositas, pero por lo menos ya sé de lo que padezco. Y ya soy, digamos que lo interesante es eso, que ya eres presente con tus emociones, ¿no? Ya eres consciente de que, vamos a ponerte un ejemplo, Lidia, para que lo entiendas. Si a ti te pasa algo fuera, alguien te falta el respeto, o pasa algo fuera que te hace sentir mal, vamos a decir, ¿no? Sea lo que sea. O tienes una bronca con tu pareja, o lo que sea. Son las cosas del día a día y todos las tenemos, ¿no? Cuando uno toma conciencia de que la emoción que siente es suya, ¿no? Yo me siento frustrado, me siento irritado, me siento apenado, triste. Son emociones humanas, claro que son humanas, pero son emociones que me llevan a vibrar alto, a estar bien, o son emociones que me llevan a estar mal. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que es mi emoción y es el jugo que sale de mi corazón, ya no culpo a los demás de lo que a mí me está pasando y tomo responsabilidad sobre lo que yo estoy viviendo. Cuando eso pasa es cuando realmente empiezas a dar un salto totalmente en tu bienestar, en tu crecimiento personal. Cuando empiezas a darte cuenta de lo que está pasando fuera, estás simplemente mostrando algo que está pasando dentro de ti y que es algo tuyo, ¿no? O sea, esa parte es importante. Si yo, por ejemplo, estoy muy conectado a la pena, que lo estoy, es una de mis cosas,
y veo pasar un perrito por la calle abandonado, ¿no? O un perrito que está suelto, para mí está abandonado y me conecto a la pena y a la tristeza, esa es mi pena. Es mi pena. ¿Qué hago con mi pena y de dónde viene esa pena? ¿De dónde sale esa pena? Y esto es tema de la biodescodificación, porque esa es la parte en que conectamos nuestro presente con nuestro pasado. Porque lo que nuestra mente está manifestando hoy tiene que ver con cosas que se han programado en nuestro pasado, siempre. Y entonces tienes que mirar atrás y resolver. Ahora entiendo el tema de las 10 sesiones, ¿no? No sé si terminen esas 10 sesiones. No, claro, esto da para mucho más, evidentemente. Pero estas 10 sesiones son sobre todo para que la gente pueda por sí mismo tener las claves para poder encontrarse, reconocerse, entender el síntoma, cada cosa que te pasa y conectarlo con tu pasado, ¿no? De cuándo yo he vivido esto y por qué está programado en mi mente de esta forma, ¿no? Y cómo puedo hacer para reprogramarlo, porque eso es la parte de la biodescodificación, es la reprogramación de lo que has vivido. Tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la percepción de tu pasado. Cuando cambias la percepción de tu pasado, entonces se instalan nuevos códigos en tu mente. Aquí estamos hablando siempre de información, porque el nivel mental del ser que somos funciona con códigos, creencias, memorias, y eso son informaciones. ¿Verdad? Cambiamos la información y de repente nuestra mente empieza a percibir el mundo de otra manera. Una manera que no genere conflicto. Y si no hay conflicto, no hay emoción negativa. Entonces te conectas a la aceptación, por ejemplo. Cosas que antes no tolerabas, de repente empiezas a aceptarlas con amor. Es decir, bueno, esto es así. Y esto está siendo así para el mayor bien de la persona que lo está viviendo, o para mi mayor bien también. Todo tiene una lectura positiva y una lectura negativa. ¿A cuál nos estamos conectando? Porque si nos conectamos a la negativa, porque hay un conflicto que está viviendo nuestra mente, por problemas o por relaciones con nuestro pasado, entonces vamos a generar emociones negativas, y esas emociones negativas sí o sí nos enferman. Es así de simple. O sea, realmente la curación, y esto con esto quizás quede ya bien claro, la curación es el paso del miedo hacia el amor. Esa es la curación de todas las enfermedades. Me da igual la que me cuentes. Cualquier enfermedad está conectada a un conflicto que nos está llevando a vibrar bajo. Y ese conflicto lo transformamos y elevamos la vibración en cuanto cambiemos esa emoción hacia una emoción positiva. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la culpa, o estoy viviendo la culpa, o estoy vibrando en la culpa, yo tengo que practicar el perdón, punto. Pero la culpa hacia mí o hacia los demás. Es la culpa, punto. Si yo culpo a los demás de mis problemas, estoy culpando. Y la culpa no es una vibración que me haga sentir bien. Y si me culpo a mí mismo, porque eso también es muy corriente en las personas, ¿no? Esa sensación de que eres culpable de todo lo que haces, pues realmente igualmente estás vibrando en la culpa. Entonces, ¿qué tienes que trabajar para tú poder salir de la culpa y evitar, por tanto, la enfermedad? Hay muchas enfermedades. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con la culpa. Todas las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, son consecuencia de un profundo sentimiento de culpa. ¿Por qué? Pues porque la culpa es castigo. Y el castigo, fíjense que una enfermedad autoinmune es me ataco a mí mismo. Mi sistema inmune me ataca a mí mismo. ¿Por qué me iba a atacar a mí mismo si no me siento culpable? Si no es por un sentimiento profundo de culpa. Entonces, tenemos que manejar ese sentimiento de culpa, trabajar el perdón, que es el movimiento hacia el amor, y automáticamente mi cuerpo dejará de atacarse. Lidia, es así de simple. Queda mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo mucho que hablar, porque yo creo que son temas también para poder reflexionar, analizar, ¿no? Para poder cambiar sobre todo esta vida de frustración, de miedo que llevamos, ¿no? Claro, que todos llevamos, ¿no? Que es algo bien humano y que entendemos, ¿no? Somos humanos. Pero hay formas de poder alivianar estas cosas, ¿no? Claro, esa es lo que pasa, que todo esto pasa por un trabajo interior. Exacto. Amigos, gracias por habernos acompañado. Vámonos a una pausa, enseguida estamos con más.